no sé si haga feedback. Si no, ahí está el botón en el micrófono para apagarlo. Prenderlo o apagarlo, como quieran. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Nos vemos de nuevo, ¿no? Qué gusto estar acá con ustedes. Es un placer estar acá con ustedes esta tarde. Lo peor que le pueden decir a un predicador es que solo tiene 40 minutos y después de eso ya han pasado 5. Lo bueno es que después de eso tenemos un receso y si algo me culpan si me pasa un poquito, ¿no? Voy a tratar de ser lo más cauteloso posible con el texto y también responsable con el tiempo. Gracias por prestarme sus oídos. ¿Y qué tal si por favor me acompañan en sus Biblias al capítulo número 2 de 2 de Timoteo? Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar viendo esta tarde los versículos del 14 al 16. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 16. Mientras van llegando por ahí algunos que son la Biblia más rápida del oeste, ya que me imagino que ya están ahí. Otros que somos un poquito más lentos, todavía no hemos llegado. Permítanme hablarles un poco acerca del tema que voy a tocar yo. Es acerca del hombre y la palabra de Dios. El hombre y la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera preguntarles algo. ¿Qué pasara si ustedes supieran que a lo mejor, yo quiera que no, tienen un par de años de vida? A lo mejor unos cuantos meses. Puede que sea a lo mejor unos cuantos días o unas cuantas horas en el peor de los casos. ¿Qué pasaría si ustedes saben conscientemente que sus días están contados y saben que van a terminar en la tumba? Bueno, no es un problema porque al final del día hay una estadística cierta que aunque crean o no crean en Dios, tiene el respaldo de que es verdad. De cada 100 personas, 100 mueren. Esa es la realidad. De cada 100 personas, 100 mueren. Si quieren anótenlo y cualquier cosa dicen que yo lo dije. Es la realidad. Todos vamos a morir algún día. Pero me gustaría preguntarles, ¿qué harían si ustedes tienen sus días contados? Sobre todo, como hombres, aquellos que están casados, ¿qué le dirían a sus esposas? Aquellos que están solteros, ¿qué le dirían a su familia? Si tienen hijos, ¿qué quisieran comunicarles a sus hijos sabiendo de que tienen los días contados? ¿Qué pondrías en tu testamento? A lo mejor si quieres dejar unas palabras escritas para tus hijos, para tu esposa o para tus familiares. Bueno, la realidad es que esta es la situación en la que se encuentra el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta de Timoteo. La realidad es que cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, aquel el que él llamaba su hijo en la fe, el apóstol Pablo, el famoso hombre de Dios que había estado en el tercer cielo y que sanaba a los enfermos, tenía los días contados en la tierra. Y es por eso la importancia de analizar las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Ahí hay mucha riqueza, es una carta en donde este hombre de Dios pone toda su sabiduría de años de ministerio. Imagínense eso. Imagínense que ustedes pudieran comprar o adquirir la sabiduría de este hombre que tuvo un ministerio tan fructífero, ¿no? El apóstol a los gentiles. Y es por eso que quiero, a manera de introducción, darles un poco del contexto de esta carta. Permítanme hacer eso. Pablo, después de un largo y exitoso ministerio a través de Asia Menor y en muchas iglesias y muchos lugares,
Y después de ya haber previamente sufrido un encarcelamiento en Roma, ahora se encuentra encarcelado una vez más ahí en la ciudad de Roma. Pero este segundo encarcelamiento es diferente al primer encarcelamiento. Muchos de ustedes recordarán que en el primer encarcelamiento, el cual vemos en el libro de Hechos, él tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con gente que llegaban a la casa donde a él lo tenían ahí. Se puede decir que él tenía el lujo de estar en un lugar y le habían alquilado un lugar para que Pablo predique. Increíble. Pero esto es diferente. La situación en la que está ahorita Pablo, según la historia, ahora no tiene la oportunidad de predicar con libertad el evangelio. Han pasado más o menos 6 años, alrededor de 5 o 6 años, está en el año 66 después de Cristo. Pablo ahora se encuentra encadenado, languidecido. Pablo ya no se encuentra con los lujos que se encontraba en la primera vez que fue encarcelado. Ahora Pablo es tratado como un criminal, con poca luz para leer o escribir, sin una perspectiva de alivio, excepto el alcanzar la muerte. Y todo esto debido a lo que dice la historia, la gran persecución que se levantó en contra de la iglesia primitiva, la gran primera persecución. Déjenme le doy unos pequeños detalles al respecto. Nerón, el que era el emperador, un tipo loco, desfachetado, es un tipo que amaba el construir, quema la gran mayoría de la ciudad de Roma solo por el simple hecho de que tenía una obsesión de construir. Quería volver a construir Roma. Pero al hacer esto, culpa a los cristianos del hecho y se levanta la persecución en contra de los cristianos. Y es por eso que Pablo está encarcelado y ya no de la misma manera. La vez pasada había sido encarcelado por apelar al César, huyendo de cierta manera de los judíos. Pero eso no es todo lo que estaba pasando en ese momento. También había una persecución dentro de la iglesia, en este caso de Éfeso, en donde Pablo había dejado a Timoteo para que sea el anciano, el pastor, el líder de esa iglesia. En Éfeso había caído la teología en una corrupción y el comportamiento se había comenzado a alinear a un comportamiento impío. Podemos decir que los líderes de la iglesia, no solo en Éfeso, sino en otras iglesias más, pero específicamente en esta donde estaba Timoteo, estaban desviándose de la verdad, se estaban levantando falsos maestros, estaban levantándose falsos profetas y había persecución afuera. O sea, en otras palabras, en donde Timoteo y los líderes de la iglesia deberían de sentirse más seguros, era donde más problemas tenían incluso. Nada como lo que pasa ahora, ¿no? Eso era en la iglesia de esa época. La herejía y la apostasía e incluso la persecución era el pan diario de Timoteo en esa época. Pero aún a pesar de todo eso, Pablo tenía algo bien claro. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa, no estaba encarcelada. Y es por eso que le escribe estas últimas palabras a su hijo en la fe con urgencia y en un tono de mandamiento, esperando que Timoteo cumpla con las exigencias que él pone en esta carta. Bueno, y teniendo esto en mente, leamos los versículos 14 al 16, que es en donde vamos a estar ahí posando durante el tiempo de esta meditación. Segunda Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque nos permites en esta tarde, en esta conferencia, abrir el texto sagrado. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, dependiendo 100% de ti y de tu obra a través del magnífico Espíritu Santo. Permítenos en esta tarde aprender un poco más acerca de ti, acerca de tu palabra, atesorar las verdades que están escritas en tu palabra para poder conocerte, entenderte y obedecerte. No permitas que seamos oidores solamente de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Te damos gracias por esta oportunidad y te damos la gloria y la honra por todo lo bueno y agradable que pasa en nuestras vidas. Oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, y en ese mismo nombre te agradecemos. Amén. Acabamos de leer 2 Timoteo capítulo 2, de los versículos 14 al 16, y es aquí en donde encontramos tres imperativos. Estos tres imperativos son tres características que te ayudarán a ser un buen ministro de la palabra. En estos versículos encontramos tres características que te ayudarán a ser un buen ministro de la palabra. Un hombre de Dios que es un buen ministro de la palabra. Aquí hay tres características las cuales tienen que ser parte de tu vida si verdaderamente le perteneces a Dios. Y lo interesante es que cuando tú ves cómo está el flujo del pensamiento dentro de estos versículos, hay esos tres imperativos que son los que nos ayudan a poder tener un poco más de claridad de qué era lo que le urgía al apóstol Pablo comunicar a su hijo en la fe antes de partir con el Señor. Entonces, para nosotros esto tiene que ser muy interesante. Y comencemos y arranquemos con la primera característica que la encontramos en el versículo 14 que acabamos de leer ahí. Número 1, primera característica, un buen ministro se caracteriza por recordarles la palabra. Un buen ministro se caracteriza por recordarles la palabra. El versículo 14 dice, lo vuelvo y lo leo: recuérdales esto exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El versículo 14 que acabamos de leer comienza con el primer imperativo. Aquí encontramos el primer imperativo de esta sección, de estos versículos, estos tres versículos. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es un verbo a manera de mandamiento, una exhortación con fuerza. No es un bueno, si te da la gana, Timoteo, cuando tengas ganas y te levantes con el pie derecho, obedece lo que te voy a decir. No, cuando vemos en el original un imperativo, lo que está diciendo, necesitas y debes tomar atención a lo que voy a decir. ¿Y cuál es ese verbo del imperativo ahí? Es recuérdales. Recuérdales. ¿Qué cosa? Recuérdales esto, dice ahí la Reina Valera, que es la que estoy utilizando. Pero lo interesante es que este verbo está en tiempo presente y usted me va a decir, bueno, ¿esto es una clase gramática o es una predicación? Es que es importante cada palabra y en la manera como originalmente se escribió. ¿Qué significa que sea en griego un verbo en presente? Esto da la connotación de que es algo que no es que ocurre una sola vez. O sea, Pablo no le está diciendo, mira Timoteo, recuérdales ahorita esto y ya después olvídate del asunto. No, tienes que constantemente estar recordándole lo que te voy a decir. Es un mandamiento con una característica de constancia. En otras palabras, Timoteo debía estar constantemente recordándole estas cosas. Porque eso es lo que dice. Recuérdale esto. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que Timoteo tenía que recordarle siempre? ¿Qué es lo que Timoteo es urgido por parte de Pablo que siempre le recuerde?
seguramente Pablo se refería a las cosas que acababa de escribir en los versículos anteriores. No las que iban a seguir, sino las que venía hablando. Y si ustedes están ahí en sus Biblias, miren lo que dice en los versículos del 11 al 13. No los voy a leer todo por causa de tiempo, pero les voy a dar los highlights. Les voy a hablar de qué es lo principal. Miren lo que dice ahí, el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Habla de la resurrección, pero termina el versículo 8 hablando acerca de ¿qué? Mi evangelio. En el versículo 9, terminando el versículo 9, hablando acerca de más la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Después el versículo 10 termina hablando acerca de Cristo con su gloria eterna. Y el versículo 11 arranca diciendo, ¿qué dice ahí? Palabra fiel es esta. Y del versículo 11 al versículo 13 lo que encontramos es la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y está hablando acerca de qué es Dios, cómo es Dios y cuáles son las consecuencias cuando tú obedeces o desobedeces. Miren cómo dice: si sufrimos también reinaremos con Él, ¿no? Si somos muertos con Él, dice primero, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos a Él, ¿qué dice? Él nos negará. Qué lindo el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, la idea es que Pablo viene hablándole acerca, y si ustedes después con tiempo se ponen a analizar el capítulo 1 y el capítulo 2, a cada momento surge la palabra, las sanas palabras. El evangelio, no me avergüenzo del evangelio, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Cuando dice en el capítulo 2, versículo 1, lo que has oído de mí, ¿a qué crees que se está refiriendo? ¿Al partido de fútbol? No, a la palabra. O sea, él está hablando de la palabra, el evangelio, la palabra. Y eso es lo que le está diciendo a manera de mandato a Timoteo. Recuérdales esto. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Observen que eso es el punto principal acerca de lo que este discípulo de Pablo tenía que hacer dentro de la congregación. Hay un énfasis de que el carácter de Pablo el carácter de Timoteo tiene que reflejar el siempre y constantemente estar hablando de la palabra de Dios. Y esto es importante porque cuando nosotros repetimos y repetimos y repetimos y volvemos a repetir algo, ¿qué es lo que pasa? Se nos graba. Yo recuerdo que cuando estaba en mis tiempos de seminarista estudiando la maestría en divinidad, mi promedio era un promedio bueno. No soy muy brillante, pero el promedio era bueno, ¿no? Todo fue que llegué a los lenguajes originales y se vino abajo el promedio. Cuando comencé con griego, después para hebreo me fue un poquito mejor. Es raro, pero me fue un poquito mejor. ¿Qué es lo que yo necesitaba hacer para poder llevar el paso de la enseñanza? Memorizar vocabulario, memorizar el alfabeto, memorizar. Es mucha memorización. Y lo que hacía para poder memorizar era repetir. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice, mira, háblales a ellos, pero estate siempre, constantemente, repitiéndoles y volviéndole a decir las palabras del evangelio. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Acompáñenme ahí rápidamente a Filipenses capítulo 3. Miren lo que dice Pablo cuando le escribe a los hermanos en Filipo. Filipenses capítulo 3. La segunda parte, la parte B, podríamos llamarle de ahí del libro de capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. Muy bonito, pero miren lo que continúa diciendo. Observen ahí en sus Biblias. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es... ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahí? Le está repitiendo. Es lo que le está diciendo. Miren, hermanos, a mí no me molesta volverle a repetir. Si ustedes se molestan, pues allá ustedes.
No pueden decir, oh, otra vez Pablo con lo mismo. No, no es molestoso, pero ¿saben qué? Para los oyentes es seguro cuando la palabra de Dios es repetida constantemente en tu vida. Es por eso que vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6. Estas palabras, dice, las repetirás, dice. O sea, no es nada nuevo. Dios sabe que como humanos, en una naturaleza caída, somos cabezones. Y necesitamos que nos repita. A todos nos pasa. Amor, pero ¿qué pasó? ¿Compraste lo que tenías que comprar? No, no me acordé. ¿Cómo no te acordaste? No, es que no me lo repetiste. Le echamos la culpa a nuestra mujer. Sí, te lo he dicho como 3 veces. Bueno, necesitaba 4 yo. Y es por eso que Pablo le urge a Timoteo, le dice, repítele estas cosas. Háblale estas cosas. Recuérdales estas cosas. Y después, volviendo a nuestro texto, el autor continúa diciendo, exhortándoles delante del Señor. Es importante que analicemos esto. La palabra exhortar tiene un énfasis que es con autoridad en asuntos que son importantes, que son de un nivel extraordinario. Frecuentemente, la referencia que se utilizaba de esta palabra era para hablar de algo superior a cualquier situación por la que puede estar pasando. Cuando Pablo utiliza exhortándole, lo que está diciendo, esto es importante. O sea, el hecho de que tú le recuerdas a estos hermanos el Evangelio es de suma importancia. Es de suma importancia. Y aunque no entendiéramos que la palabra en el original, exhortándoles, es una palabra que tiene un énfasis de importancia, el hecho de que Pablo la una con la frase delante del Señor ya nos debería hacer temblar las piernas. Porque Pablo no le dice, mira, recuérdales todas estas cosas, exhórtales a que obedezcan todas estas cosas, porque Pablo te lo manda a decir. Él tenía la autoridad como apóstol. Lo hemos visto cuando él defiende su apostolado. Pero él utiliza una frase muy importante. Le dice, delante del Señor. O sea, la autoridad está depositada en Dios, no en el apóstol Pablo, no en Pedro, no en la iglesia primitiva, no en ninguno de los apóstoles. La autoridad está depositada en Dios. Porque es delante de Dios en que estamos nosotros viviendo día a día. Pero no se queda ahí apelando a la autoridad de Dios cuando le dice que él tiene que recordarle las cosas a estos hermanos. Él continúa diciendo ahí en el texto, exhortándoles delante de Dios, ¿a qué es lo que dice? A no contender, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Y la verdad es que utilizar la palabra de Dios para contender solo va a producir un mal beneficio del que la escucha. Lo hablamos hace un momento en las preguntas y respuestas. O sea, si alguien te está preguntando acerca de la palabra de Dios, ¿cuál es el motivo detrás de eso? Bueno, tú puedes decir, hermana, que yo no soy adivino, no conozco corazones. Sí, pero observa cuál es el fruto de esa persona. Mira si esa persona verdaderamente está dispuesta a escuchar y a poner por obra, a indagar. Observa si esa persona es como los del libro de Hechos, capítulo 16, los bereanos. ¿Qué es lo que hacían los bereanos? Los bereanos no decían, uy, no digas nada, ni tampoco decían, oh, sí, dime lo que tú quieras. Ellos día y noche escudriñaban las escrituras para ver si era verdad lo que le decían. O sea, ellos no comían cuento y no eran cualquiera lo que le estaban hablando, pero ellos decían, bueno, está muy bonito lo que me habla este apóstol, pero a ver, vamos a la escritura. A ver, vamos a escudriñar. Y eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, si esa persona que está hablándote acerca de la palabra de Dios tiene esa mentalidad y tiene esa forma de ser, bueno, puedes compartir con esa persona, puedes hablar acerca de la palabra de Dios, pero si es para contender, olvídate, hermano. No pierdas tu tiempo. Y es por eso que Pablo le dice que no invierta su tiempo en contender con la palabra. ¿Por qué? Porque para nada aprovecha. Miren cómo
termina ahí el versículo diciendo, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, no solamente que el hecho de contenderla con la palabra trae perjuicio, sino que encima de eso, encima de que estás perdiendo tu tiempo, la gente va a perderse. O sea, en otras palabras, todos pierden ahí. Si tú te pones a contender con la palabra, así tengas muy buenas intenciones, lo único que va a ocasionar es que todos pierdan en medio de esa conversación. Hay momentos en donde tenemos que quedarnos callados y solo orar. Y aún cuando le recordamos la palabra de Dios a otros hermanos, como Pablo le está pidiendo a Timoteo que lo haga, va a haber momentos en donde le compartimos o le recordamos la palabra a ese hermano, a esa hermana, a tu familia, a tu hijo, a tu esposa, y vas a tener que después de eso callar y orar por la persona. Porque si van a terminar en discusión y en contienda, eso solamente es para perdición de los que están escuchando, o sea, para ti y también para la otra persona. Y peor si es en una congregación, porque los que están alrededor, ¿qué va a decir? ¿No? ¿Qué va a decir? Uy, el hermano se puso a... Uy, si lo hubieras visto. ¿No? Dice chisme santo, dice. No, chisme santo. Te lo digo para que ores por el hermano, dice. No te lo digo porque soy chismoso, es que quiero que ores conmigo. Es porque ahí va a contar, no, es que mire, el hermano estuvo con el hermano tal y se pusieron a tirar y están hablando sobre la Trinidad y eso, bueno, hay cosas que sí hay que hablarlas, pero hay otras cosas que es solo por perder el tiempo. No, él está diciendo, son para perdición de los oyentes. Ahora, lo interesante es que esto Pablo ya lo había advertido antes. Observen, vayan un libro antes, Primera de Timoteo, capítulo 6. Solo retrocedan unas cuantas páginas más atrás. Primera de Timoteo, capítulo 6. El versículo 4 dice, ya casi el final del versículo 4. Observen y miren lo que dice. Si alguno enseña otra cosa, es el versículo 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, una vez más palabras. Entonces, si querían palabras, aquí hay palabra venteada, ¿no? Aquí hay palabra para exportar. Dice, y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones, ¿y qué dice ahí? Y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y no, y ahí se tira la lista, o sea, cuando tengas tiempo léela. En eso termina. En eso terminan cuando utilizan la palabra para contender. Por eso dice, y contiendas de palabras. Hay un tiempo para todo. Pero no nos tiremos, amados hermanos, varón. No nos creamos que somos, es que lo mío es la apologética. O sea, yo soy un apologético. Yo voy a dedicarme a defender el evangelio. La apologética, perdón. No, yo voy a dedicarme a eso. No, dedícate al evangelio de Jesucristo. Dedícate a eso. Dedícate a recordarles a los hermanos con amor, con sabiduría, con paciencia. Sin aceleren, tú eres Dios, deja que Dios haga su parte. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira, yo ya me voy, yo sé que las cosas están difíciles, yo sé que el ministerio está que quema. Yo sé que no solamente te persiguen afuera, sino que adentro también. Pero no importa, tú recuérdales la palabra del evangelio. Y hazlo de manera de que no haya contiendas por la palabra, y hazlo de manera que sea provechosa para los oyentes y no de perdición para ellos. No de perdición para ellos. Miren lo que ahí mismo dice en el 4:16. Ahí mismo en 1 Timoteo, estamos en 1 Timoteo, seguimos ahí, no hemos vuelto al texto que estamos analizando. 1 Timoteo 4:16, observen las palabras del apóstol Pablo, dice, ten cuidado de ti mismo y de qué cosa, de la doctrina, la palabra acerca de la enseñanza de las cosas de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te... Ok, esta es la diferencia, ¿no? O sea, ten cuidado de lo que estás predicando, no te pongas tampoco a contender, porque eso trae perdición a los que te oyen. Pero si tú tienes cuidado,
no solamente tú te vas a salvar de ponerte en problemas, porque esto no está hablando de salvación del alma, está hablando de dificultades y de problemas y de edificación, sino que los que te oyen también van a ser edificados. Hay momentos para callar, amados hermanos. Yo sé que a veces es difícil cuando la esposa, cuando el hijo está tratando de ir en contra de lo que tú estás diciendo. Bueno, tú firmemente tomas tu lugar como varón en el hogar, pero también hay momentos donde vas a tener que decir, mejor me cierro la boca y voy y oro. Porque no va a aprovechar para nadie, sino que va a ser de perdición para los oyentes. Termina ese versículo 14. Amados hermanos, caballeros, es nuestra responsabilidad como buenos ministros de Dios recordarles la verdad del Evangelio a todos los que estén cerca de nosotros, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, a tu vecino, a las personas que tienes a tu alrededor. No importa que te llamen loco, pero no te pongas a contender por eso. Da espacio a la obra del Espíritu Santo y permite que a través de lo que tú estás haciendo, Dios sea exaltado en todo y por todo. Porque al final de cuentas es su palabra y Él no va a permitir que regrese vacía. Va a hacer lo que Él quiere que se haga. No eres tú que tienes que convencer. Es Dios que tiene el poder para salvar. Además, si queremos ser buenos ministros de la palabra de Dios, la segunda característica que debes tener es esta, número 2. Apunten si es que están apuntando. Número 2, segunda característica. Un buen ministro se caracteriza por procurar usar bien la palabra. Un buen ministro se caracteriza por procurar usar bien la palabra. ¿De dónde me saco eso? No me lo saco del bolsillo. Observen ahí en su Biblia, el versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Bueno, Pablo sabía con certeza que la mejor manera de no caer en las manos de los falsos maestros y estar en medio de las contiendas, como venía hablando, es procurar con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Ahora, ¿qué significa procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado? Bueno, aquí encontramos el segundo de los imperativos. La palabra procurar es un imperativo en el original. O sea, no es si te da ganas, vuelvo y repito, es procura. Hazlo porque es lo que te estoy mandando, le está diciendo Pablo a Timoteo. Procura, porque debes de hacerlo, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aquí el contraste del segundo imperativo de esta porción también se lo podría traducir de la siguiente manera. Timoteo, te mando que hagas lo posible y hagas tu mayor esfuerzo. Eso significa la palabra procurar. No es solamente intentar, es haz lo posible, haz tu mayor esfuerzo para presentarte a Dios aprobado. Sé diligente. Siempre que una expresión de urgencia y una necesidad de obedecer un mandato es utilizada por los apóstoles es porque saben, ellos sabían, ellos no escribían porque, bueno, no sé, ¿qué utilizo aquí? ¿Un imperativo? Sí, un imperativo que vea bonito para que Timoteo se asuste un poco. No, él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, hay una razón detrás de eso, amado hermano. Por eso cada palabra es inspirada. Por eso es importante que analicemos cada palabra. No tenemos el tiempo para ir palabra por palabra, pero el contexto es rey. El contexto de las frases, de las palabras, de lo que está diciendo Pablo es lo que predomina. No es lo que yo pienso, lo que tú piensas, es por qué Pablo lo está diciendo de esa manera. ¿Por qué no utilizó otra clase de verbo? ¿Por qué utiliza eso? Porque está urgiéndole a Timoteo a que procure con diligencia.
Ahora es interesante porque Pablo no le dice a Timoteo, procura con diligencia hacer lo posible para que todo el mundo te conozca como el gran predicador de Éfeso. O procura con diligencia hacerte la bola de dinero trabajando sin mirar para ningún lado, concéntrate y haz lo que tienes que hacer. Y tampoco le está diciendo procura con diligencia presentarte delante de la ciudad, delante del rey, delante del César, delante de los ancianos, ni siquiera de los ancianos de la iglesia. ¿Delante de quién dice? Delante de Dios, en la presencia de Dios aprobado. Y es interesante porque el verbo, otro verbo que encontramos ahí, presentarte, este verbo lo escogió Pablo seguramente para hablar todo lo relacionado a que él debía de verse como un sacrificio vivo. Ahora, un momento, ¿por qué? Porque normalmente este verbo, específicamente en el original griego, se usa cuando se habla acerca de las ofrendas a Dios en otros pasajes. Ya se los voy a leer, no me lo estoy sacando del bolsillo, ¿no? Normalmente cuando decía presentarte, estaba hablando de presentar una ofrenda a Dios. Es el mismo verbo. Y siempre lo utilizan en el Nuevo Testamento y sobre todo el apóstol Pablo. Ahora, si quieren pueden apuntar ahí para leerlo después. Vamos a leer uno, pero no podemos leer todo por causa de tiempo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 27. Y Colosenses 1, 22, en donde habla acerca de cómo Jesucristo se presentó como ofrenda viva. Ahora, Romanos 12, 1, ¿qué nos dice? A ver, ¿hay alguien que sea la Biblia más rápido del oeste? A ver, por favor, léalo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Efesios 5, 27. Delante de Dios siempre lo que es lo mejor, no esas ofrendas tristes, ofrendas agradables delante de Dios. Efesios 5, 27. Amén. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa e inmaculada. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo se presentó él mismo? ¿Como qué? Como una ofrenda. Entonces, seguramente Pablo tenía en mente a lo que dice presentarte a Dios aprobado, es decirle, Timoteo, tienes que hacerlo como cuando tú pones una ofrenda en el altar, lógico, es el contexto de ese tiempo. De esa misma manera, tú debes de presentarte delante de Dios aprobado. En otras palabras, de una manera genuina, no con falsedad ni engaños. Sobre todo porque recuerda, Timoteo, de que es en presencia de Dios que todo lo sabe y no puede ser burlado. Una vez más, la pregunta del millón sería, listo, entiendo y me imagino que Timoteo también lo entendía, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo obedezco a este mandamiento de presentarme, de procurar presentarme delante de Dios aprobado? Bueno, el texto lo responde. Vuelvan ahí a sus Biblias. ¿Qué es lo que continúa diciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo dice? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí está la respuesta sencilla. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. De esa manera es como debería presentarse Pablo. Le cito y nos damos cuenta de que la única manera de presentarte delante de Dios de manera correcta es como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero continúa diciendo la palabra, ¿qué es lo que dice? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el original, usar bien se utilizaba para cuando alguien trazaba correctamente la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, él le dice, tú quieres ser un obrero que no tienes que avergonzarte. Tú quieres ser una persona que verdaderamente hace las cosas bien. Bueno, Timoteo, bien sencillo. Preséntate delante de Dios, procura presentarte de Dios interpretando correctamente la palabra de Dios.
interpretando correctamente la palabra de Dios. Por falta de tiempo, pasemos a nuestro tercer punto, por favor. Bueno, ya hemos visto hasta aquí, número 1, que hemos visto que un buen ministro se caracteriza, ¿cuál era el número 1? Por recordar a los demás la palabra de Dios. Número 2, por procurar usar bien la palabra de Dios. Y número 3 y último punto, un buen ministro se caracteriza por evitar las vanas palabrerías. Evitar las vanas palabrerías. Y aquí lo que Pablo ahora le está diciendo está tratando de ayudarlo a terminar de entender a Timoteo de que necesita otro imperativo. Ese Pablo se dedicó a tirar imperativos y no por gusto. Ahora le está diciendo, bueno, recuerda, ¿no? Procura, ¿y ahora qué? Evita. Evita. Ahora haz tu parte también, ¿para qué? Para evitar todo lo que no sea de Dios. Ese más también se podría traducir, pero evita profanas y vanas palabrerías. En otras palabras, palabras que no sirven para nada, palabras que se las lleva el viento. Esas que no tienen fruto, esas que no son eternas, esas que, como decíamos hace un momento, que solo es para contender, eso no sirve de nada. Timoteo, eso te va a gastar tu vida y ministerio. Olvídate de estar hablando por hablar. Piensa correctamente cada vez que vayas a utilizar tus palabras. ¿Y por qué? Porque era importante que evite las profanas y vanas palabrerías. Ahí el texto lo sigue diciendo. Porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, a ser una persona que no tiene piedad. O sea, que no es con el carácter de Cristo. La palabra conducirá quiere decir que se irá incrementando y aumentando la impiedad o la falta de Dios en aquellos que no evitan este tipo de conductas. O sea, si tú piensas que te vas a salir con la tuya, porque de vez en cuando te escapas por ahí yo no lo hago siempre, pero a veces lo pongo en su sitio, este hermano. O a veces lo pongo en su sitio a mi esposa o a esta persona. Lo que va a pasar es que eso va a ser un círculo vicioso y cada vez vas a ir de mal en peor. Porque el obrero verdadero y ministro de Dios no está para eso. Está para que no utilice esas vanas y profanas palabrerías. Porque conducen cada vez más y más a la impiedad. Y como se acaban de dar cuenta, por razones de tiempo, pueden anotar Romanos 1, 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32 y segunda de Pedro 2, del 12 al 14. Hablan de cómo estos falsos profetas, esos falsos maestros han pasado un trámite y por eso terminan así. La gran mayoría de ellos comenzaron con bueno, de vez en cuando me gusta defender el Evangelio y cuando se dan cuenta va evolucionando de mal en peor y terminan totalmente apartados del Evangelio y se olvidan del Dios en que ellos han creído y ahora su enfoque son ellos. Se envanecen. Ahí lo dice. Por falta de tiempo no podemos abarcar eso. Pero la realidad es que la pregunta que debe surgir en nuestros corazones, viendo estos tres imperativos, viendo estas tres características que Pablo le urge a Timoteo que debe de seguir para ser un buen ministro de la palabra de Dios, no solamente eran para Timoteo, son para también nosotros como hombres de Dios. Nosotros debemos de ser hombres que nos caracterizamos por esas tres cosas, por estar a otros recordando la palabra de Dios. No para pelear y contender, sino para la gloria de nuestro Dios. Somos hombres que debemos de siempre buscar glorificar a Dios. Eso es lo más importante en nuestras vidas. Es lo mejor que puede sucedernos. Nosotros debemos de ser precavidos y dar un buen testimonio y que nos caracterice el utilizar bien la palabra de Dios. Esfuérzate, hermano. Lee la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra, analiza la palabra, medita en la palabra. Y también, como acabamos de ver, brevemente, por falta de tiempo, había mucho más que explicar, les pido perdón, pero también debemos de evitar
Es nuestra responsabilidad evitar, amados hermanos. Evitemos las profanas y vanas palabras porque conducen cada vez más a la impiedad. Déjenme terminar con esta cita de un autor, un comentarista bíblico que dice lo siguiente: la Biblia no fue dada para enseñar filosofía ni ciencia o las artes que pertenecen a lo que es la vida natural. Su objetivo es revelar la verdad acerca de Dios y la verdad acerca del único método que existe de salvación. La verdad de la palabra de Dios debe de ser cuidadosamente distinguida de la vasta acumulación de errores que tienen los falsos profetas. Es necesario separar la verdad del error, pero no solamente para contender por contender, sino que recuerda que lo estamos haciendo para la gloria de Jesucristo. Recuerda que lo que queremos es que la gente conozca la verdad. Como dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permítanme orar por ustedes y cerramos. Gracias por su tiempo, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que seas tú ayudándonos a poder meditar un poco más en estas verdades que brevemente hemos analizado en esta tarde. Señor, ayúdanos a ser varones que sabemos manejar correctamente la palabra que nos has otorgado, que nos has entregado, la palabra del Evangelio. Señor, permítenos seguir el ejemplo de Timoteo y de todos los restos de ministros a través de la historia de la iglesia, y ayúdanos a ser valientes y esforzados en medio de esta generación perversa y maligna, que podamos seguir con esperanza, sabiendo de que te servimos todo lo que tú nos instruyes a través de tu palabra. Que tú te lleves toda la gloria y la honra hoy y siempre. Amén. Gracias, amado. Estamos en el santuario a las 4, sigue la siguiente plenaria y también la mesa de los libros, que tengan su casa y que quieran ganar la oportunidad de ganar la